bella ante mis ojos, como brilla un cielo puro al desposado amante, en cuyo limpio y celestial semblante es rosa del Edén cada mejilla. Se revela mi citara sencilla, toda tu gracia el mundo circundante pudiera, ay Dios, humilde en el instante, doblar el mundo entero la rodilla. Cada palabra tuya es un cariño, cada mirada tuya es una aurora que arroba ya mi corazón de niño. ¿Por qué he tardado, amiga encantadora, en darte el corazón? Yo me lo riño, mas amarte a ti sola siempre es hora. Con este poema de José Jacinto Milanés comenzamos esta aventura musical de todo por una canción, donde a partir de un tema musical empezamos a hablar desenfrenadamente de diferentes temas de nuestra realidad, la cual siempre está marcada por la comedia o la tragedia. Así resuenan los primeros acordes del tema que nos invita en este día. Por cierto, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. No sé cómo usted está escuchando esto, pero no importa, buenas en todo. Desde aquí, desde La Habana, desde el Cerro. Yo soy Yasmani Castro Caballero y esta es una producción de Mazamba Producciones. Le damos la bienvenida a Todo por una Canción. La canción que hoy nos trae de vuelta fue una canción hecha o compuesta por Marta Valdés. Una canción hecha a una de las figuras más prominentes de la literatura del siglo XIX, y estamos hablando del poeta José Jacinto Milanés. En este momento, este sonido que ustedes oyen es el sonido del ruido de la calle Milanés, cerca del parque donde se encuentra su estatua, la cual fue hecha por el escultor, aquí lo tengo que buscar porque lo anoté, Núñez Butz. Esa pequeña escultura es la que nos trae hasta esta parte de esta historia, en el cual nos habla sobre todo de un poeta que murió de amor o de una locura que yace en el amor. Marta hizo esta canción un día, y para hablar sobre todo sobre el sentido propiamente de la canción, la historia de la canción, le he pedido a Raúl Nogués que me enviara un WhatsApp. Se lo pedí de forma tan súbita que me escribió este mensaje cuando le envié, le pedí de favor, porque después me mandó me mandó un escrito, pero no quería el escrito. Me dice: tú aterrizas de pronto y por corte directo. Eran casi las 10:21 de la noche cuando me manda el audio. Entonces le voy a poner el audio de Raúl contando cómo la canción llega a Marta Valdés, que a diferencia de otras canciones, yo creo que esta canción la descubre a ella, y también es una canción que está relacionada con su amor a Matanzas, en ese momento terrible que vivió, donde Matanzas le abre las puertas y ella puede desarrollar todo un amplio caudal como músico. Escuchemos lo que Raúl nos dice de esta bella canción. La historia de la canción José Jacinto es muy sui generis. Marta siempre contaba que fue una canción que se le apareció, o sea, fue una canción que se le ocurrió a ella en un trayecto en tren de La Habana a Matanzas. Es una conversación con el poeta. Siempre subrayaba algo que era lo más curioso en realidad,
donde ella se le había ocurrido ese final a los 14 días del mes de noviembre. Y ese viaje que ella hizo de La Habana a Matanzas fue el día 5 de noviembre. Pero musicalmente ese día no le cabía, melódicamente no le cabía la canción. Entonces ella le dejó esa fecha de manera un poco caprichosa, en apariencia, de 14 de noviembre. Como llegó con esa inquietud a Matanzas, que por supuesto fue a pasarse unos días, se llegó al museo y ahí encontró casualmente una carta que decía que convocaba a los vecinos a los funerales de José Jacinto Milanés el día 14 de noviembre. Y ahí todo cobró sentido y le dio un toque misterioso a la canción. Escucharon cómo la canción llega a Marta Valdés y eso fue una cosa para mí, maravilloso. Marta Emilia Valdés González fue la compositora que hasta el momento de su muerte quisiste con palabras engañarme, más reconocida. Le dieron el Premio Nacional de la Música, que reconoció todo ese acervo importante como músico y como intérprete y como autora musical. Ella proviene sobre todo del movimiento, su gran movimiento, el movimiento del film, donde hay diferentes también autores como está José Antonio Méndez, César Porfirio de la Luz. Pero Marta, sobre todo, podemos decir que Marta era una intelectual que se expresaba por la música. La música de ella tenía todo este espíritu intelectual. Y todo esto quedó claro en el documental que hizo Raúl Nogués junto a Juan Carlos Travieso, el cual se llama Marta Valdés, Soberana del Tiempo, donde a partir de las entrevistas de los amigos más cercanos de Marta Valdés, donde podría citar a muchos músicos y autores, como el gran editor Saldívar, el escritor Ariste Vega Chapú, o sea, van describiendo, van mostrando toda a la cantante Ibe Cepeda, van mostrando, o Miriam Ramos también, van mostrando todo el universo musical de Marta. Marta no solamente fue una compositora, también fue una gran escritora. Podemos decir una periodista del mundo propiamente del espectáculo. Escribió antes del 59 para revistas como Show, y en Cuba Debate tuvo una columna que se llamó Palabras, de la cual sale un libro que yo reseñé hace mucho tiempo y donde habla de diferentes autores musicales y de todo el mundo musical de Cuba, y como La Freddy, como Piloto. Y una de las canciones que más me gusta de Marta Valdés es una canción dedicada a Piloto cuando fallece, que es Canción sin título, que sobre todo la interpretación que más me gusta es la interpretación de Elena Burke, que técnicamente la historia cuenta esa muerte de Pilotos y comienza: ha muerto el canario, murió aquel amigo. O sea, porque cuando, según cuenta, se entera de la muerte de Piloto, muere, se encuentra un canario muerto. Entonces construye esta canción que se llama, una canción verdaderamente extraña, y como Elena, o sea, ese disco que hizo a Elena Burke, que canta Marta Valdés, es un disco precioso, un disco bello, es un disco verdaderamente valeroso. Aquí estoy mirando el tocadisco, pudiéramos ponerlo, ese tema con todo ese sonido del tocadisco para que lo escuchen. Ha muerto el canario,
amigo, ha llovido esta tarde, los extraño y te extraño, me siento y te escribo. Saludo esta fecha con mucho cariño y al igual que otros años, porque estás en el mundo, yo me felicito. Compongo canciones, pero no es lo mismo, porque tú no estás cerca cuando yo las termino y lo necesito. Que cumplas 100 años, que encuentres amigos y dichosos los ojos que al cruzar una calle tropiecen contigo. De Marta, o sea, hay muchos temas de Marta Valdés e intérpretes de Marta Valdés. Aide Milanés, Aide canta a Marta Valdés, que lo inmortalizó con su tema Tengo. Tengo ha sido uno de los temas que más las personas han cantado, intérpretes de Marta han cantado. Cada uno, sobre todo, la diferencia de un cantante, un intérprete le pone su pasión, le pone un estilo propio que nadie es capaz de imitar. En esa cuestión de las grandes cantantes o del intérprete que tenemos en este momento en Cuba, yo puedo citar 3 que tienen una característica muy propia de ella, una forma. Una es Ivette Cepeda, otra es Miriam Ramos, y Aide Milanés tiene una forma muy propia de ella. Este disco, Palabras, así es como se titula el disco Palabras, que Aide Milanés hace todo un derroche de su talento como intérprete para hacer esta canción. Según cuenta la historia, cuando Aide se acerca a su padre, Pablo Milanés, con la idea esta, y le canta una de las primeras canciones, me parece que fue Tengo, Pablo le dice que le faltaba mucho para cantar a Marta Valdés. Y entonces ella se prepara un año para hacer ese disco, que de ese disco también sale aquel bello videoclip, el único videoclip que ha hecho Fernando Pérez, que por cierto ese año se ganó todos los Lucas, porque un videoclip cinematográfico y toda esa ternura que Fernando puede ponerle. Pero volviendo al tema central, tema de José Jacinto Milanés y este tema que Marta le hace, como todos escucharon, en un tren yendo hacia Matanzas, y el tema la descubre ella, y como Raúl Nogués planteó bien, es una conversación que tiene con José Jacinto. La versión que más me gusta es la versión de Elena Burke. Y Marta decía que Elena Burke es un espíritu que tiene una fortaleza grandísima y que engrandeció muchas de sus canciones. El tema de José Jacinto Milanés ha tenido muchos intérpretes. Y como dijo Raúl, vuelvo a reiterar, es una canción en el cual entra en conversación y en comunión con el poeta a partir de la escultura que se encuentra en el parque que está al lado de la catedral, en la calle Milanés, casi en la esquina Jovellanos, en Matanzas. Ella entra en esa conversación. Hace poco llevé un amigo mío, que es donde salía todo este sonido que escuchan de noche, el sonido del parque en la noche, claramente en este momento con los apagones. Este sonido que escucha es frente al parque, y frente al parque cantamos cantamos eso.
Y el poema ese que leí al principio es el poema que Milanés le dedica a Isa Jiménez, que fue, según cuenta la leyenda, fue por ella que pasó 20 años de su vida. José Jacinto murió con 43 años y los últimos 20 años de su vida enmudeció totalmente. Todos dicen que porque no pudo tener el amor, o sea, el tío de él se opuso a que tuviera el amor de su prima Isa. Y todo esto ha enmarcado una leyenda que tiene Matanza. Según cuenta la historia, pasado mucho tiempo, José Jacinto vio a Isa desde lejos. Estaba ya, había pasado casi esos 20 años en el cual no intercambiaba palabras absolutamente con nadie. Y al ver a Isa dice, ¡Isa! Y según cuenta la leyenda que tiempo después murió. O sea, técnicamente podemos decir que José Jacinto Milanés murió de amor. Por un amor verdaderamente incomprendido. Y ahora leyendo la biografía de Milanés entiendo muchas cosas, sobre todo que ocurren en Matanzas. Casi muchos de los nombres y cuestiones que tiene Matanzas está relacionada con Milanés. Primeramente, la gran distinción que entrega el sectorial de cultura en Matanzas se llama la tórtola. O sea, cada provincia tiene una distinción fundamental que está relacionada con un elemento de la cultura. Ejemplo, en Santiago de Cuba, la distinción que entrega era en la placa Heredia, está relacionado con Heredia. En Cienfuegos, la perla, relacionada con la perla. Y en Matanza es la tórtola, que está inspirado en un poema de José Jacinto Milanés, el poema de La Tórtola. Un poema bellísimo. Hay otro grupo de teatro en Matanza que se llama el Mirón Cubano. Y leyendo biografía entiendo por qué se llama el Mirón Cubano, porque fue una obra inconclusa de José Jacinto Milanés, el Mirón Cubano. Entonces, ahí tú entiendes sobre todo el archivo provincial de Matanza, fue donde falleció Milanés. Toda una serie de cosas que te conllevan a Milanés. Y podemos decir que el gran biógrafo, historiador matancero, Urbano Martínez Carmenate, hizo la biografía de Milanés. Aquí tengo el libro. Estoy hojeándose a sus partes. Es una biografía, si la vamos a escribir, una biografía histórica que no toma en cuenta análisis propiamente del punto de vista, podemos decir, por partida, sino una biografía tradicional que cuenta hechos, que a partir de las fuentes documentales va construyendo la historia propiamente de Milanés y de esa propia relación. Ejemplo, por este libro fui hasta el Museo Palacio de Junco en Matanzas. Ahora estoy caminando hacia el museo. Le agradezco a la directora por brindarnos el espacio. Y frente a mí veo la pluma usada por el poeta. Y hay una colección propiamente dentro del museo que recuerda a Milanés, donde está su pluma, donde está el anillo que le perteneció y donde hay zapatos de él. O sea, un grupo de cosas que le pertenecieron a él. Por lo tanto, el fantasma de Milanés sigue presente, sigue estando. Y ha estado tan presente que Abelardo Estorino, que además es Premio Nacional de Teatro y Premio Nacional de Literatura, uno de nuestros grandes dramaturgos, le dedicó una obra de teatro que se nombra La dolorosa historia del amor secreto de José Jacinto Milanés de 1973, que después, en el 95, la reescribe y la presenta como Vagos Rumores. O sea, cuando tú lees la obra de teatro también hace referencia a la poesía
de Milanés porque la obra de teatro comienza en ese momento del sepelio que están despidiendo y hay una conversación entre un mendigo y Milanés. Este mendigo recuerda a un poema de Milanés sobre el mendigo, uno de sus grandes poemas. Por cierto, ahora que los mendigos andan disfrazados por ahí. Están disfrazados de mendigos. No son mendigos, en Cuba no hay mendigos. Tengo que traer a colación esto. En el tiempo de Milanés no eran disfrazados, eran reales. La obra empieza a hablar del poeta, empieza a mirar al poeta desde ese proceso de la muerte. Voy a leer el fragmento inicial de la obra: escenario vacío, penumbra, campanadas de duelo. Desde el fondo del escenario avanza el cortejo de un entierro. Los personajes cantan un poema de Milanés. Traen un libro con sus obras. Al llegar al frente se abren en dos filas y van hacia los lados. Al fondo queda el ataúd vertical. El mendigo se acerca y lo abre. Milanés descruza las manos que tiene sobre el pecho. El mendigo lo toma por una mano. Milanés: ¿y esas campanadas? Mendigo: doblan por el difunto. Milanés: no cesarán nunca. Mendigo: puede oírlas. Milanés: muy lejanas, no podrían dejar de tocar. El mendigo: no. Milanés: oigo sollozos. Mendigo: debe de ser Carlota. ¿Puedes oírla? Milanés: casi lo adivino. ¿Alguien más aquí? El mendigo: no veo a nadie. Nosotros dos. Milanés: son las campanas de la catedral. Reconozco el tono grave de la mayor. Quedan vibrando en el aire y parece que no van a terminar. El mendigo: no tengo un oído tan fino. Milanés: escucha, escucha. A veces por la tarde paseando junto al Yumurí me entretenía en adivinar quién tocaba. Había un sacristán que sabía sacarle un sonido más profundo. Casi podía verse flotando sobre las aguas y avanzar corriente arriba hacia el valle. ¿Y ahora qué hacemos? El mendigo: nada. Te llega el olor a flores. Milanés: azucenas. El mendigo: sí, había muchas, y dalias enormes, rosas madres de selvas, todas blancas, flores blancas llenas de la casa. Milanés: cuando mi hermana menor huyó trochando en su flor de este universo iluso, le mandé mi padre a ornar de flor y rodear en los cirios del velorio. O sea, esa primera parte de la obra es el espíritu de Milanés que no cree que haya muerto. Y entonces a partir de ahí empieza un diálogo que empieza a describir todo el sentido propio de la frustración del poeta por ese amor a su prima Isa, que claramente ves el libro de Urbano Martínez Carmenati, te das cuenta sobre todo el momento que vive el propio poeta. Milanés vive tres momentos propiamente dentro de la literatura. Uno de esos momentos, que es el momento más importante, es el momento romántico, donde desplaza sobre todo ese importante punto de sus versos. Hay una parte después que es el punto moralista. En este punto moralista, Milanés tiende sobre todo a criticar la sociedad y empieza a tener un proceso de
clausura interior. Podemos decir que Milanés fue el primer vegetariano cubano descrito en la historia, porque en esos años que estuvo de silencio, según describe Urbano Martínez Carmenati en su libro, él no comió nada de carne. La anemia, tenía una anemia tan grave, sus hermanos tuvieron que dejar casi toda su vida por cuidarlo. La vida de su familia se centró básicamente en eso. Y está la parte de corte popular, se relaciona con Domingo del Monte, participa en esas grandes tertulias que fueron desarrolladas dentro del mundo matancero, que además es el concepto que nos llega hoy en día de la Atenas de Cuba, que claramente si lo miramos bien, es un concepto propiamente clasista y que tiene el sentido propiamente de que todos esos patricios y hombres de la sacarocracia se empiezan a levantar y empiezan a establecer toda esa visión culta a partir de la esclavitud. Y de esos hombres está Plácido, está Domingo del Monte como el gran precursor, pero también hay un poeta esclavo como Juan Francisco Manzano, que un día le dedicaremos uno de estos encuentros. Aquí también está sobre todo Milanés, su poema, déjame buscarlo por aquí, déjame ver si lo encuentro, que es el poema que Milanés hace en contra de la esclavitud. Pero bueno, encontré el poema La fuga de la tórtola. Tórtola mía, sin estar presa, hecha a mi cama y hecha a mi mesa. A un beso ahora y otro después. ¿Por qué te has ido? ¿Qué fuga es esa, cimarronzuela de rojos pies? Ver hojas verdes solo te incita, el fresco arroyo tu pico invita, te llama el aire que susurró. Ay de mi tórtola, mi tortolita, que al monte ha ido y allá quedó. Oye mi ruego, que el miedo exhala. ¿De qué te sirve batir el ala si te amenazan con muerte igual? La astuta liga, la ardiente bala y el cauto jugo del manigual. Pero ay, tu fuga ya me acredita, que ansías ser libre, pasión bendita, que aunque la lloro, la apruebo yo. Ay de mi tórtola, mi tortolita, que al monte ha ido y allá quedó. Si ya no vuelves, ¿a quién confío? Mi amor oculto, mi desvarío, mis ilusiones que vierten miel, cuando me quede mirando al río y a la alta luna que brilla en él. Inconsolable, triste y marchita, me iré muriendo, pues en mi cuita mi confidenta me abandonó. Ay de mi tórtola, mi tortolita, que al monte ha ido y allá quedó. O sea, este poema que habla sobre todo el sentido de la libertad, es algo muy, que Milanés trabaja básicamente. Este es un poema que mezcla ese sentido, o sea, es un poema que tiene los tres puntos. Tiene el punto moralista, tiene el punto popular, porque la tórtola es un animal popular para que la gente pueda entender, pero también tiene el sentido romántico. O sea, combina estos tres momentos propiamente en este poema, por eso este poema es un poema importante dentro de la poética de Milanés. Y entonces, volviendo al asunto, Milanés muere por amor. Y por ese amor es que básicamente Marta conversa y le hace esa canción que todos recordamos. Y en esas preguntas propiamente, sobre todo en ese amor que dice: José Jacinto, qué suerte tuvo usted, que perdió la razón, clamando a gritos
sea, es una cosa interesante. Y quiero despedir este encuentro con la versión que oímos la versión de Elena Burques. Y quiero despedir con la versión de La Failde. Le mando salud de Tiel, la versión que hizo de este tema, que es una versión del punto de vista orquestal y armónica, con más vuelo poético, con una mayor, como le dije, versión orquestal, versión rítmica. La intérprete le da todo esa pasión propiamente que tiene la canción y lo hace vibrar todo ese espíritu, y elijo esta orquesta porque es una orquesta matancera. Mucha gente lo canta, pero ellos, como son matanceros, como saben quién es José Jacinto Milanés, como entienden que es Marta, creo que una versión bastante bella de esta canción, y con esta canción nos despidamos. Me despido de ustedes. No me despido sin antes decirle que nos volvemos a ver, sobre todo en el próximo encuentro de Todo por una Canción, donde hablamos de un tema de nuestra vida, de nuestra realidad, de nuestra cultura, de nuestra economía, de nuestra sociedad, a partir de un tema musical. Hoy fue el tema de José Jacinto Milanés, de Marta Valdés. Me despido, mi nombre es Yasmani Castro Caballero, de la idea original, guionista y director de este podcast. La grabación y la postproducción, Nilo Prat, se describe como el sensei, tienen WhatsApp eso, y la producción es de Miguel Valverde. Nos despedimos porque el próximo programa vamos a hablar sobre Japón en Cuba y Cuba en Japón, a partir de un tema de uno de nuestros grandes músicos. Que la pasen bien, les deseo suerte y nos volvemos a ver en este próximo encuentro de Todo por una Canción. José Jacinto, no sé si usted me reconoce entre los vivos, porque suelo llegarme a su parque cuando está la luna detrás de sus pinos. José Jacinto, no sé si usted alguna noche me ha confundido con un fantasma cuando la niebla es densa sobre la ciudad y yo camino. José Jacinto, qué suerte tuvo usted que perdió la razón, clamando a gritos por el único amor, antes de haber sabido que ningún amor, absolutamente ningún amor es infinito. José Jacinto Milanés, permítame poner este galán de noche en la ciudad de Matanzas a los 14 días del mes de noviembre. Junto a su nombre